Mi nombre es Ludwin Donaire, voy a ser el tutor el día de hoy de lo que es el sistema administrativo. Y aunque la charla, pues bueno, inicialmente habla de lo que es el IGTF en las máquinas fiscales, cómo va a ser el uso. Básicamente quisimos ampliar la charla a todo lo que es el IGTF dentro del sistema, ¿sí? Todo lo que tenemos básicamente a la fecha de hoy con lo que es el IGTF, ¿sí? Entonces bueno, vamos o quisimos ampliar un poco más la charla para no enfocarnos básicamente en el punto nada más del IGTF con lo que son las máquinas fiscales, ¿sí? Vamos a ver todo lo que contempla este impuesto y todo lo que tenemos actualmente en la última versión para el uso y manejo de este impuesto, ¿sí? Bueno, antes de comenzar, unas pequeñas reglas que manejamos en todas y cada una de las charlas. Mantener en modo silencio el audio de su perfil, ¿sí? Esto pues con el fin de poder oírnos, ¿no? Con lo que se quiera dictar. Siempre vamos a estar ahí atentos a los comentarios, a las preguntas, observaciones que tengan por el chat. Mantener la cámara apagada. Usar la opción del chat para su participación, como lo decía hace unos segundos. Llenar información en el formulario. Esto básicamente pues lo vamos a ir pasando en el transcurso de la charla, ¿sí? Para ir llenando el formulario allí. Si no, pues de todas maneras, para los que quieran obtener esta charla grabada, que está siendo grabada en vivo, enviarnos su correíto por el chat, su nombre y su correo electrónico, con el fin de hacerles llegar esta información una vez pues la tengamos cargada en la nube, ¿sí? Como nota, pues se van a ir haciendo pausas a medida que vayamos avanzando para ir respondiendo sus dudas de tenerlas, ¿no? O sea, bueno, vamos con lo que es el manejo del IGTF en el sistema administrativo o SAO. Vamos a ver los parámetros administrativos que debemos parametrizar. Vamos a irnos a lo que son las cuentas bancarias, importantísimo este segundo punto, porque ahí es donde definimos qué tipo de cuentas bancarias vamos a manejar, ¿sí? Vamos a hacer movimientos bancarios con el fin de pues ver el ejemplo de cómo se genera o se generaría este IGTF, pagos, anticipos, informes y la facturación, ya sea tradicional, que es la forma libre, o por medio de la máquina fiscal, ¿sí? En esta última versión, pues ya estamos compatibles con no todos los modelos aún, pero sí con unos modelos de las máquinas fiscales, ¿sí? Vamos a ir adoptando modelos, ¿sí? Recuerden que, bueno, por ser este impuesto algo rápido, pues nos hemos ido acoplando a medida que las casas de las máquinas fiscales le van actualizando la misma, ¿sí? Ok, bueno, con la parametrización, sencillo, nos vamos a menú, usuario parámetros, como lo ven a la derecha. Nos vamos a la opción de bancos y le tildamos que vamos a manejar el débito bancario, ¿sí? Que es lo mismo que el IGTF. Esto solo aplica para los contribuyentes especiales. Esta parametrización y todo lo que vamos a ver de aquí en adelante va a aplicar única y exclusivamente a las empresas que sean contribuyentes especiales. Si somos ordinarios, no deberíamos de estar aquí. A menos que, bueno, seamos de información, ¿no? Que también es bueno. Parámetros, modificar. Opción 7 de bancos, 7.1 bancos, ¿sí? Activar el manejo de débito bancario, como bien lo dice allí. Eso es lo primero. O sea, lo primero es tildar que vamos a usar el débito bancario. Eso es lo primero. Luego, activar que vamos a usar o trabajar con otra moneda. En la opción de bancos, en la 7.2, tildamos que vamos a manejar moneda extranjera, ¿sí? Como bien lo dice ahí, activar uso de moneda extranjera. Luego, para lo que son las cuentas bancarias, nos vamos a ir, una vez que tengamos el IGTF o el débito bancario activado dentro de la empresa, lo ideal sería dirigirnos a lo que son los bancos y decirles al sistema qué tipo de banco vamos a manejar para que pues indicarle el tipo de contribuyente que es, ¿sí? Ya lo vamos a ver más claro. Desde opción de menú banco, cuenta bancaria, gestionar. Una vez en gestionar le damos insertar. Fíjense aquí en el cuadro que está abajo. Una vez que nosotros le estamos insertando o modificando un banco que ya existe,
en donde dice, al tildarle maneja débito bancario, él me va a mostrar las opciones, donde dice tipo de alícuota por contribuyente, ¿sí? Según el artículo 4 de la ley, como bien lo dice allí, según el tipo de banco, pues puede variar el cálculo, ¿sí? Todo lo que es bolívares, todo lo que vamos a pagar en bolívares, sea moneda nacional, sea criptomoneda, criptoactivo, ¿no? O lo que se llama el petro, o bolívares efectivos, si tenemos alguna de estas cuentas o algunos de este tipo de pago o cobros dentro del sistema, debemos tildar de contribuyente 1 a 4, ¿sí? Conclusión, todo lo que es bolívares es de 1 a 4. ¿Qué va a variar? Bueno, si nosotros vamos a tener dentro del sistema las llamadas cuentas custodia, valga la redundancia, la publicidad, por lo menos mercantil, tenemos una cuenta mercantil en dólares, debemos tildarles que es el contribuyente tipo 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque según la ley, todos los bancos que estén en territorio nacional en moneda extranjera, pues deberían de entrar en esta opción, el contribuyente 5. Y todo lo que sea fuera del sistema financiero, llamémoslo efectivo de divisa, moneda extranjera, dólar, cuentas en el extranjero, CEL, BOFA, etcétera, debe ir por la opción de contribuyente 6, ¿sí? Porque no entra dentro del sistema financiero nacional. ¿Qué va a pasar? Que todo lo que sea de contribuyentes 1 a 4 va a ser el 2% y 5 y 6 el 3%, ¿sí? Lo que va a variar es el tipo de contribuyente. O sea, si es un banco que reside aquí en el país, pero lo tenemos en moneda extranjera, califica para el contribuyente tipo 5, ¿sí? Y todo lo que entre o no entre, perdón, dentro del sistema financiero, divisas, BOFA, CEL, etcétera, PayPal, entran en contribuyentes tipo 6, ¿sí? Eso por allí. Ahí es donde definimos esa parte. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, sigamos entonces. Aquí entramos a lo que son los movimientos bancarios, ¿sí? Una vez que nosotros tengamos las cuentas bancarias definidas, uno de los escenarios que nos podríamos encontrar es que vamos a hacer un movimiento de banco, algún movimiento como tal. Fíjense que al seleccionar la cuenta y el monto, automáticamente el sistema me sugiere que le va a calcular el 3% a ese pago, ¿sí? O a ese movimiento bancario. De todas maneras, esto que estamos viendo en pantalla lo vamos a hacer desde la aplicación para que lo puedan ver en el escenario real, ¿no? Desde la aplicación. Entonces, fíjense que aquí el movimiento bancario me está sugiriendo, según el tipo de banco, que la alícuota va a ser el 3%, ¿sí? Por ser moneda extranjera y por haberlo configurado anteriormente, ¿sí? En el caso de los pagos, igualmente, ¿sí? Al ser sea moneda extranjera o sea bolívares, ya él va a saber qué porcentaje va a aplicar para ese pago, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, ya lo configuramos, ya lo parametrizamos en la parte de bancos. Al llamar el banco, ya el sistema va a saber qué porcentaje le va a calcular, ¿sí? Hay un caso particular, por ejemplo, en el caso de las transacciones que hagamos, no sé, BOFA o CEL. Al ser esos bancos en moneda extranjera, que no están en el país, seguramente no le vamos a decir al sistema que nos calcule el IGTF. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a conciliar ese banco van a haber movimientos que no van a ver en el estado de cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos no nos van a calcular el IGTF. Entonces es importante que si en el caso de que ustedes quieran tener su banco 100% conciliado, o sea, lo que esté en el estado de cuenta sea en el sistema, no generarle el IGTF a esa transacción, sino a generarlos ustedes manualmente por un movimiento bancario, ¿sí? Ahí es un poco, no complicado, sino a lo mejor medio complejo, el hecho de manejar este tipo de impuestos a estas cuentas bancarias que no residen en el país. ¿Por qué? Porque al no ser una jurisdicción de ellos no van a calcular el 3% por cada transacción que ellos hagan. Ellos tienen su porcentaje allá en el exterior, que no necesariamente va a ser el 3% de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren que el sistema vaya a la par con el estado de cuenta, seguramente hay que destildar que maneja IGTF y luego hacerlo de forma manual, ¿sí? Porque de todas maneras, cuando se está creando el banco o modificando, que se le está diciendo que va a usar IGTF, el sistema me da una opción que dice genera movimiento bancario por IGTF. Eso para yo decirle si sí o si no,
en el caso de estas cuentas en moneda extranjera, ¿sí? Pero como les dije, esto lo vamos a ver realmente también en la aplicación como tal. Ok, en el anticipo lo mismo, ¿sí? Fíjense que ahí en rojo está lo que es el impuesto bancario, ¿sí? Ya él lo va a calcular 3 o 2% dependiendo de la moneda, ¿sí? Esos son los dos porcentajes que va a manejar. Para bolívar es 2%, para moneda extranjera, divisa, etcétera, 3%, automático. En la parte de informes, bueno, tenemos lo que son las transacciones por cuenta. Ahí vamos a ver todo lo que fueron los movimientos del banco, ¿sí? Y a su vez tenemos lo que es la declaración del IGTF. El sistema me va a ir generando un informe allí a medida que yo vaya registrando transacciones, ¿sí? Eh, Allí básicamente vamos a ver algo así, en donde el sistema, miren, según el contribuyente en moneda extranjera, 5, el porcentaje, ¿sí? Más o menos así vamos a verlo como tal, ya, tipo informes dentro de la parte de pagos en el sistema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, sigamos entonces. Vámonos a la parte de facturación con otros cargos, ¿sí? Básicamente esta facturación puede ser la que llamamos forma libre, ¿sí? La que el sistema sale impresa desde el sistema, o manejo yo facturaciones manuales, ¿sí? En cualquiera de estos dos escenarios. Facturación que no venga por máquina fiscal, ¿sí? Básicamente esa sería la conclusión. Desde la opción de parámetros, en la opción 2 de factura, 2.2 facturación continuación, activamos el parámetro de usa otros cargos de factura, ¿sí? Que lo vemos aquí. Eso es lo primero. O sea, esta opción de otros cargos es la que tenemos momentáneamente para lo que es sobrellevar un poco lo que es la parte del IGTF dentro del sistema, ¿sí? Posiblemente se vengan algunas mejoras en cuanto a esta opción de factura formas libres para lo que es el IGTF, ¿sí? Entonces activamos el campo de otros cargos y desde la opción de menú, mantenimiento de tablas, continuación, otros cargos y descuento y le damos insertar, ¿sí? Otros cargos y descuento, insertar y me va a salir algo como esto para crear mi fórmula, por llamarlo de alguna forma, para calcular lo que es el IGTF dentro del sistema, ¿sí? Ya aquí activé el cargo u otros cargos en la parametrización y creé mi otros cargos, ¿sí? Ya cuando yo vaya a facturar, por la opción de factura insertar tradicional, vamos a tener este campo de otros cargos, ¿sí? Que adicionar a llamar mis ítems normales, la facturación tradicional que ya conocemos, debo posicionarme en esta pestaña y decirle al sistema que esa factura se le va a generar un cargo adicional por lo que es el IGTF, ¿sí? Ya sea el 3% total de la factura, si me van a cancelar todo en divisa o en moneda extranjera, o si es parcial. Lo que estamos recomendándole a los clientes es que creen dos códigos. Uno que sea el total o el 3% total de la factura, que el sistema se lo calcule automático. Y el otro es cuando me van a pagar una parte en moneda extranjera y otra parte en bolívares. Entonces, tener otro cálculo o otro cargo, perdón, que haga esa tarea. ¿Qué va a pasar con ese cargo? Que bueno, el sistema no va a poder calcular porque es dependiendo del monto que me paguen en divisa o en moneda extranjera. Entonces ahí yo debo colocar de forma manual la equivalencia del 3% de eso que yo estoy recibiendo en moneda extranjera, ¿sí? Por eso se le está recomendando a los clientes que manejen estos dos códigos en otros cargos. ¿Preguntas? Ok, sigamos entonces. Y fíjense que ahí tenemos, por ejemplo, lo que le estaba comentando, un ITF automático. La descripción básicamente sí va a depender de ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque al no tener una coletilla específica en la ley,
puede decir IGTF 3%, IGTF parcial, IGTF automático moneda extranjera. Realmente la descripción, cuando estén creando esto de otros cargos, esto va a depender 100% de ustedes, ¿sí? Y bueno, más o menos así saldría lo que es la impresión, tomando en cuenta de que el total de la factura me lo van a cancelar en moneda extranjera. Él le va a sacar el 3% al total a pagar, ¿sí? So, vamos a tener un total de operación que es la base más el IVA. A eso se le va a sacar el 3% de ser el total de moneda extranjera. O sea, si me van a pagar el total. Recuerden que ahorita, o sea, me he encontrado con clientes que entienden la ley de otra forma. Es si yo facturo en dólares. No, o sea, realmente el impuesto pecha es en el cobro. Si tú me vas a pagar en dólares, yo te cobro el impuesto. Si tú me vas a pagar en bolívares, yo no te cobro el impuesto. O sea, no percibo ese impuesto. Si tú me vas a pagar 100% en bolívares, ¿sí? La factura puede estar en dólares expresada a bolívares según la tasa del día. Eso está bien. Lo que debería de incidir allí es el cobro que yo estoy recibiendo, ¿sí? Si el cobro es en dólares, pues te cobro el impuesto. Si es en bolívares, no puedo hacerlo, ¿sí? Entonces atentos allí con eso. Ok, vámonos entonces con lo que son las facturas con máquinas fiscales. Esto es lo nuevo, esto es lo que está ahorita reciente, ¿no? La versión 21.8, si mal no recuerdo. Por ahora somos compatibles con las máquinas fiscales LPOS y BEMATESH. Como bien lo dice allí, pronto vendrán más modelos. ¿Sí? Estos son los modelos compatibles actualmente con el sistema, la versión 21.8. Si tenemos el sistema administrativo, antes de actualizar las máquinas fiscales, chequeemos que las mismas son compatibles con esta última versión para lo que es el IGTF. Porque también está ocurriendo que hay clientes que, bueno, que actualizan su máquina fiscal, le ponen su LGTF, etcétera, etcétera. Y resulta que el sistema, pues bueno, por temas de tiempo, ¿no? No hemos hecho la actualización, la adaptación, para que la misma, pues, valga la redundancia, se adapte o se acople con la máquina fiscal del cliente. Y recuerden que aquí los tiempos jugaron mucho en contra. ¿Por qué? Porque así como nosotros dependemos de lo que son los fabricantes de la máquina fiscal, los fabricantes de la máquina fiscal pues dependían de los pronunciamientos del CENIAT, ¿no? Entonces eso allí pues generó digamos que una cola, un buen embotellamiento. Y bueno, hay clientes que han ido actualizando las máquinas paulatinamente, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a asesorarnos primero si la máquina fiscal que nosotros vayamos o usemos sea compatible con estas últimas versiones del sistema para lo que es el IGTF, ¿sí? Nos vamos a menú principal, punto de venta, insertar. Esto es en el caso ya de facturación con máquina fiscal. Ya la parte de forma libre ya la culminamos. Fíjense que no es complicado, es sencillo, siempre y cuando pues se tenga la parametrización correcta. Punto de venta, insertar. ¿Bien? Nos va a salir este recuadro. Una vez llenemos la información del punto de venta, que ya conocemos, vamos a tener la tasa de cambio. Fíjense que la vemos en la parte inferior. Tenemos el total en bolívares y su equivalencia en dólares en este caso, ¿no? Que es la moneda extranjera que estamos usando. Ahí el sistema me muestra cuántos en bolívares y cuántos en divisa, en este caso dólares. Al darle cobrar, fíjense que yo voy a tener este proceso de cobro, ¿sí? Donde el sistema, dependiendo de, ya sea la columna, piensa en la columna bolívar que está a la izquierda y la columna dólar que está a la derecha. Dependiendo de lo que yo reciba, él me va a generar el IGTF. ¿Sí? Si recibo en bolívares no me va a generar nada. Si recibo en divisas, él allí pues me va a calcular lo equivalente a divisas. ¿Sí? Aquí tenemos el total a pagar y aquí tenemos lo que es el IGTF. ¿Sí? Como les dije, esto es nada más verlo por encima. ¿Sí? Ahorita pues hacemos unos ejemplos bastante sencillos con todo esto que hemos estado viendo. ¿Sí? Fíjense que quedaría algo como esto. ¿Sí? Yo recibí $100
y lo demás en bolívares, los 90,35. Fíjense que el sistema lo que hace es que me multiplica la tasa, que en este caso era 4,45, lo multiplica por 100, eso lo lleva a 4,45 como base para lo que es el cálculo del IGTF. A eso le saca el 3%, que equivale a 13,35, y en moneda extranjera, esos 13,35 según la tasa son 3 dólares. ¿Sí? Ese sería básicamente el cálculo que hace el sistema con lo que es la parte del IGTF. Ya una vez esto configurado, según la máquina fiscal, al imprimir las facturas se va a ver reflejado allí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? A ver, por aquí, Enrique. Tengo una, pero cuando de forma libre. Ok, Enrique, a ver. No sé si la puedo hacer. Sí, sí, sí. Cuéntanos. Si el cobro es días después de haber facturado, cuando de forma libre. Sí, Enrique. Ahí entramos en la odisea, ¿no? Como quien dice. Porque lo complicado de este impuesto es que te exigen que sea, o sea, te exigen que sea en el cobro, pero te exigen que salga en la factura. Entonces allí se complica un poco la cosa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el cliente te puede decir que te va a pagar todo en dólares, pero resulta que después te vas a pagar o te va a llegar con todo en bolívares, ¿no? Sobre todo con lo que son las facturas a crédito. Estas facturas de máquina fiscal no tienen ninguna complicación porque el cobro es directo, es automático, es ahí. Mira, ¿cuánto me vas a dar? Cóbrate esto por aquí, lo demás pásalo en bolívares. Entonces ahí ya tú tienes la interacción directa con el cliente y de cómo te va a pagar. En el caso de las facturas a crédito, ahí sí se complica la cosa porque la ley me dice que el impuesto debe salir en la factura, pero también me dice que debe ser en el cobro. Entonces, si yo le facturo al cliente con IGTF, y después me salen bolívares, ese IGTF no se lo puedo cobrar, pero ya está facturado. Entonces yo creo que aquí va a quedar o va a ser muy importante la relación que tengamos con los clientes, ¿sí? Y esa palabra, ¿no? De caballero, por llamarlo de alguna forma, que vamos a tener inicialmente. Porque sí, o sea, que después que yo te facture el IGTF y tú me salgas con todo en bolívares, ¿qué hago? Hago una nota de crédito, anulo la factura, pero si ya la declaré, ¿qué debo hacer después? Una nota de crédito por... O sea, ahí es donde se complica la cosa, pues realmente. Entonces, la sugerencia sería de que, bueno, si tenemos contacto con los clientes o si tenemos esa confianza o la relación como tal comercial para lo que son los clientes que le facturamos a crédito es llegar a un acuerdo. Si tú me vas a pagar todo en divisa, te voy a cobrar el 3% y ese 3% después tú me lo tienes que pagar así después me salgas en bolívares, pues, porque ya te lo facturé. Entonces ahí es donde se complica bastante la cosa, pues. Pero creo que podemos llegar a un acuerdo con el cliente de que una vez que le facture el IGTF, pues él me debe pagar ese IGTF. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ok, sigamos entonces. Aquí los puntos que hemos estado conversando. ¿Sí? Ok, aquí tenemos lo que son los contactos, ¿sí? info@galac.com para cualquier solicitud, cualquier sugerencia, duda, pregunta, adquisición de paquetes, etcétera, etcétera. Este es el correo principal. En nuestras redes sociales como Galax Software, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, etcétera. Nuestra página web que ha estado muy, muy movida estos últimos días, www.galax.com. ¿Sí? Esta es nuestra página web que siempre la estamos actualizando allí con contenido bastante nuevo. Y nuestro máster 0212-718-1811. Ahí podemos consultar, pedir precio, solicitar apoyo telefónico, dudas con el sistema, etcétera, etcétera, según lo que requieran. Ahí pues nuestro máster telefónico los va a ir dirigiendo. ¿Sí? Ok, antes de entrar con lo que es la aplicación, ¿alguna duda o alguna pregunta con la presentación? Ok, ok, vámonos entonces a la aplicación. ¿Sí? Fíjense, esta es la aplicación del administrativo, tiene la versión 21.8, que es la última. Y vámonos desde el inicio. Y vámonos como que si no tenemos parametrizado nada. Desde la opción de parámetros, lo primero que debo hacer, bueno, lo primero es tener la empresa como contribuyente especial, pues eso es lo realmente inicial. Luego de habernos asesorado que tenemos la empresa como especial, vamos a modificar. ¿Qué le vamos a modificar? Seguramente esto lo tiene la mayoría.
¿Por qué? Porque ya esto es el IGTF que veníamos manejando anteriormente. ¿Sí? Ya esto seguramente lo tienen algunos. Desde la opción de banco, yo debo tildar, fíjense, que manejo débito bancario y decirle, bueno, si quiero redondeo, que si sencillamente sea con los decimales correspondientes. ¿Sí? Esto es para el débito bancario. ¿Sí? Para lo que es otros cargos, adelantándonos ya que estamos aquí, desde la opción de moneda, yo debo tildarle también que voy a usar moneda extranjera. ¿Sí? Eso sería lo segundo. Lo otro sería en facturación. En la opción 2.2, decirle al sistema que vamos a manejar otros cargos. Yo lo tenía tildado, pero lo vuelvo a tildar. ¿Sí? Para la parte de facturación. Entonces, ya le dije que voy a usar el débito bancario, ya le dije que voy a usar moneda extranjera y ahora le digo que voy a usar otros cargos. Ok, yo modifico y salgo. Lo siguiente que vamos a hacer es irnos a los bancos. ¿Sí? Desde la opción menú bancos, cuenta bancaria, gestionar. Yo aquí ya tengo unos bancos creados, ¿sí? Por lo menos este, Mercantil Dor. Ok. Ya este lo tenemos creado, ya tiene movimiento, ya no lo podemos configurar. Pero fíjense, yo aquí le tildé que maneja débito bancario, que el tipo de contribuyente es 5, lo que estábamos hablando. ¿Por qué? Porque es una cuenta en moneda extranjera, pero al ser un banco que está en Venezuela, pues debe entrar en la categoría 5, ¿sí? Y este sí sería recomendable tildarle que maneja IGTF, o sea, que genere movimientos de IGTF, como bien lo dice aquí, ¿eh? ¿Por qué? Porque al ser un banco en moneda extranjera, pero que reside en Venezuela, él va a cumplir con ese 3% que exige la ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en la jurisdicción nacional, en el territorio nacional. Ok, vámonos ahora a un caso en bolívares. Bueno, en el caso de Bolívar, aquí no hay mucha complicación. Maneja débito bancario, va a ser de 1 a 4. ¿Sí? Recuerden que todo lo que es Bolívar es de 1 a 4. Ahora, supongamos que vamos a manejar dólares en efectivo. Dólares en efectivo, Celo, PayPal, etcétera, etcétera. O sea cual sea el modo del banco que vayamos a registrar en moneda extranjera, pero que no entre en lo que es el sistema financiero nacional. ¿Sí? Repito, divisas en efectivo, Cel, PayPal, Bofa, etcétera. ¿Sí? Fíjense que aquí la moneda no va a ser bolívar, va a ser dólar, puede ser euro también, ¿no? Eso dólar, maneja el débito y le decimos que esto va a ser en la categoría de contribuyente 6. Genera movimiento bancario de egreso por IGTF. Ahí es donde entra el dilema, ¿no? ¿Es necesario tildarlo? Sí, no, ¿por qué no? Porque sí. ¿Por qué? Porque bueno, si yo por ejemplo aquí tengo, no sé, Cel y le digo que va a manejar débito bancario y que va a ser el contribuyente 6, en teoría yo debería, por lo menos todos deberían de estar configurados hasta aquí. Maneja débito bancario de egreso del IGTF. ¿Qué tan amigable va a ser eso para nosotros? ¿Por qué? Porque el estado de cuenta de CEL no va a tener unos impuestos calculados del 3% de los pagos que yo haga, o de las transacciones que yo haga de egresos en el banco. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la recomendación aquí? O yo llevo, o sea, chequeo los informes que el sistema me dé sobre el IGTF. ¿Por qué? Porque él va a calcular el IGTF, pero lo que no va a hacer es generarme movimiento bancario, o sea, no me va a afectar el banco. Me chequeo por los informes y luego hago yo mi movimiento bancario según las transacciones correspondientes. ¿Sí? Que no me genere IGTF porque no va a coincidir 100% con el estado de cuenta del banco. ¿Sí? No sé si me explico. ¿Está quedando más o menos claro esto que estoy dando o quiero dar a entender? Ok, buenísimo. Bueno, en este caso no le voy a tildar que maneja movimiento bancario, ¿sí? Para que no me genere, valga la redundancia, un movimiento adicional. Aquí, bueno, vamos a llamarlo genérico. Y aquí, bueno, inserta. Aquí el registro sería básicamente lo mismo.
Ok, ya configuramos los bancos, entonces vámonos a unos ejemplos sencillos. Un movimiento bancario. Pongamos el día de hoy. Yo voy a hacer una transacción por ser. Vamos a poner una tasa de 4.43. Este movimiento bancario es normal como ya lo hemos estado trabajando, ¿sí? ¿Genera IGTF 3%? Sí, lo que no me va a generar es un movimiento bancario. ¿No? Fíjense, aquí tengo los 50, pero sin un movimiento bancario adicional. Y si yo busco en los informes, fíjense, ve, ahí está el monto, el 3%. Esos 221 realmente equivalen a los 50 según la tasa del día. ¿Sí? Eso básicamente es cuando les digo que me genere el IGTF, pero que no me genere el movimiento. Entonces yo aquí, según el banco que lo vaya a pagar, yo puedo hacer una sumatoria, hago la transferencia al banco para ir pagando este impuesto. Y ahí, si ustedes lo manejan a nivel administrativo. Ok, este es el caso de movimiento bancario. Si nos vamos a la parte de anticipo, en la parte de proveedores, vendría siendo lo mismo. Fíjense que si es en bolívares, no tengo ningún proveedor creado aquí. Vamos a crearlo rapidito. Natural y NOR. Ok, voy a un anticipo a Luwin desde la cuenta bancaria, pero ahora vamos a llamar bolívares. Y aquí vamos a darle, no sé, unos 350 bolívares. Aquí tenemos genera impuesto bancario, a diferencia de que a este, fíjense que si nos vamos a movimiento de banco, a estos 350 sí le calculó el 3%, ¿eh? Porque así lo decidí yo cuando configuré la cuenta bancaria. ¿Sí? Fíjense que es sencillito. Y el último escenario, en la parte de proveedores, sería hacer un pago. Que creo que no tengo facturas de nadie. Vamos a insertar una factura Luwin rapidito. Ok. La parte de pago vendría siendo básicamente lo mismo. Al seleccionar el modo de pago, supongamos que es mercantil dólar. ¿Sí? Fíjense que abajo de la cuenta está el IGTF. Ya él me lo generaría de forma automática. Supongamos que voy a pagar aquí completo. Y grabamos. Lo mismo. El sistema va a generar el pago y le va a generar el 3% a ese pago que hicimos en dólar. Creo que ahorita dije 3% para lo que fue bolívares. No, que realmente estos 7 equivalen a 7 bolívares, que son el 2% de estos 350. Y estos 23,70 equivalen al 3% de estos 790,07 dólares. ¿Sí? Eso el sistema lo hace de forma automática. El único que no generó movimiento bancario por el IGTF fueron los 50 dólares iniciales que hicimos, pero asumiendo el escenario de que se estaba pagando por CEL. ¿Sí? Esos son los distintos escenarios que podemos encontrarnos en la parte de pago. ¿Alguna pregunta? A ver, por aquí Chaser Gómez, los 50 primeros se cancelaron por CEL, ¿correcto? Sí, o sea, los primeros 50 asumimos que fue un movimiento bancario que hicimos por alguna transacción en CEL. Y a ellos, por ser un banco en moneda extranjera, le dijimos al sistema que no calculara IGTF. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no coincidiría con el estado de cuenta. Sin embargo, él me lleva el registro de esa transacción en la parte de informes. ¿Sí? No me genera el movimiento bancario porque no coincidiría con el estado de cuenta, pero sí tengo forma de ver en la parte de informes
que se generó un IGTF por esa transacción. Ok. Bueno, esta sería la parte de pago. La parte de factura es un poco más sencilla. Si yo me voy a la parte de factura insertar, asumiendo que primero voy a hacer la parte de forma libre. Mi facturación normal, tradicional, no se va a ver condicionada. Aquí realmente sería todo igual, excepto por esto que está aquí que se llama otros cargos. ¿Sí? Antes de llegar aquí, yo desde la opción de mantenimiento de tablas, continuación, en otros cargos y descuento, ya inserté. Vamos a modificar aquí los que tengo. Entonces, fíjense, yo tengo IGTF 3% y IGTF automático. O sea, como les dije, la descripción de estos impuestos básicamente va a depender de su criterio. ¿Sí? Porque no tenemos una coletilla en la ley que nos diga que debe decir eso. No. Aquí básicamente o fácilmente puede decir IGTF automático, moneda extranjera. O sea, realmente aquí sí no hay forma de regirnos por una coletilla. Ok, asumiendo que este va a ser el del 3%, yo le digo que va a ser por fórmula, que va a ser el total de la factura y el porcentaje. Si yo manejo contabilidad, bueno, aquí que sume, ¿no? ¿Cómo aplica la factura? Siempre va a sugerir sumando. ¿Sí? Ok. ¿Cómo aplica el total factura? Bueno, que sume. O sea que aparte del total de la base más el IVA, a ese total le suma el 3%, que sería el cálculo. Y si tenemos contabilidad, aquí agregamos la cuenta contable de pasivo para lo que es la percepción de ese IGTF. ¿Sí? Y nada, le damos grabar. Si es el parcial, pues el IGTF parcial, moneda extranjera, sigue siendo el mismo 3%, pero sobre una parte del total a pagar. Bueno, la factura son, no sé, 900 bolívares, asumiendo que la tasa es 4.45. Ok, $200, 900 bolívares. Ok, pero yo te voy a pagar 150 en dólares y lo demás en bolívares. Bueno, como es un pago parcial, yo debo, aquí es lo mismo, ¿no? Dije que sume y la cuenta contable. Yo debo decir en mi factura, vamos aquí al escenario ya como tal, vamos a poner aquí 900 más IVA. ¿Sí? El de 2044 me va a dar, sumamos que estos son 200 y algo de dólares, me va a dar 100 o 150 en dólares. Y lo demás en bolívares. Ok. Pero ¿por qué parcial si colocaste anterior a total de la factura? Claro, porque fíjate, cuando yo creo el otros cargos, ya cuando es parcial, ya no es total de la factura. Ya aquí él me indica el monto. ¿Por qué? Porque no va a ser calculado. O sea, el monto básicamente va a depender, como lo dije anteriormente, del usuario. O sea, y del dinero que vayas a recibir en moneda extranjera. No es como el de 3% que es al total de la factura. Fíjate cómo cambia. Y aquí yo tengo, a ver si te puedo mostrar las dos. Sí. Fórmula, indicar monto. Al indicar monto ya él me borra lo que es total la factura y el porcentaje. ¿Por qué? Porque el monto va a depender netamente del usuario. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Depende de que sí, depende de lo que se aplique. O sea, el escenario ideal es, bueno, no ideal, pues el escenario como más sencillo es me vas a pagar $3, llamo mi otros cargos del 3% total y listo. Ahora, si me vas a pagar una parte en bolívares y otra parte en dólares, ahí es donde el usuario, bueno, ¿cuánto me vas a pagar en dólares? 100. Ok, esos 100 los llevo a la tasa de factura que le esté aplicando a ese cliente, lo paso a bolívares y de bolívares le pongo el monto. Ahora, si estoy facturando en dólares, bueno, le saco el 3% a ese 100 que voy a sacar, a que voy a recibir y lo pongo en la misma moneda. ¿Sí? Ok, vámonos entonces con algunos escenarios aquí. Supongamos que yo voy a facturar en dólares. Ok, yo voy a facturar en dólares la tasa del día. Ok.
Vamos a poner aquí unos $200. Ok, de estos $200, 232 con IVA. En otros cargos, si yo llamo, el de otros cargos, 3%, el automático, fíjense que él me saca el 3% de 232, creo que es el monto. 232. Este 3% equivale estos 6,96 equivalen al 3% de 232, asumiendo que me va a pagar todo en dólares. Ok, Luis, no, te voy a pagar $200 en 200, te voy a dar $200 y los otros 32 te lo pago a la tasa. ¿Cómo hago allí? Ok, entonces yo llamo a mi parcial. Fíjense que aquí el sistema no me pone monto, porque el monto va a depender de mí. Entonces, bueno, 200 por 0.03 son $6. Le pongo $6. O 6,06 si nos gusta todo organizado. ¿Sí? Manual. Y en dólares porque la moneda de la factura es en dólares. Ya el sistema después se va a encargar de hacer la conversión. Y aquí yo voy a poner siempre el 3% equivalente a la moneda de emisión que esté la factura. Ok, yo grabo. Ahora, si la factura es en bolívares, es lo mismo, pero con bolívares. Sí, esto es 76,08. Bueno, yo otros cargos. Si me va a pagar todo en dólares, esos 77,08, pongamos que son, no sé, $15. Ok. Él le va a sacar el 3% a esos bolívares. Son 231. ¿Por qué? Porque yo voy a recibir $15, además del IGTF. Si es parcial, lo mismo. Automático, perdón, parcial. Y aquí, igual, saco. Bueno, de estos 77,08 entre... sí, hay que 4,43, creo que fue que lo puse. Ok, son $17. De estos 17 me va a dar 10. Esto lo multiplico. 10 por 4,43 son 44,30 bolívares. Y a esto le saco el 0,3%, que es 1,33 bolívares. Medio fastidiosito eso, pero bueno. 1,33. Ese sería el proceso como tal de manejar dentro del sistema para lo que es la facturación de forma libre. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, el informe que tenemos para estas facturas forma libre, y vamos a emitir una factura para que la podamos ver. Vamos a emitir aquí varias facturas rapidito, un segundito. Un poquito lento esto ya. Aquí tenemos un borrador. Ok, vamos a trabajar con esos nada más. Fíjense, desde la opción de informes generales, yo tengo esto que está por aquí. Facturación con otros cargos y descuentos. Se me perdió. Aquí está. Facturación con otros cargos y descuentos. ¿Sí? La puedo pedir en bolívares o en moneda original, que vendría siendo dólares, si es la emisión. Y fíjense, ¿ven? Ahí yo tengo. ¿Sí? Lo que es mi IGTF del 3%. ¿Sí? Porque, claro, los ejemplos que hicimos ahorita no entraron aquí, pero vamos a incluirlos para que sea un poco más lógico. ¿Qué son?
Fueron parciales, si mal no me equivoco. Y vamos a emitir otro. Ok, ahora sí. Si vamos a informes generales, facturas con otros cargos, fíjense que vamos a tener aquí, dependiendo del porcentaje, ¿no? O la descripción, el informe. ¿Sí? Por ahora, este es el informe que tenemos para otros cargos. Esto es por ahora. Como les digo, nos vamos adaptando según bueno, lo que se vaya conociendo más del impuesto. Esto de otros cargos y descuentos, yo estoy seguro que en algún momento va a ser mucho más automatizado, y en vez de estar sacando esa cuenta allí manual. Sí, es como, o sea, yo veo esta opción como, mientras tanto pues nos vamos acoplando al impuesto. Así que sabemos que fue bastante fugaz el decreto y muy poco tiempo. ¿Sí? O sea, bueno, yo estoy seguro que esto lo vamos a mejorar. Bueno, estoy seguro no, va a ser así. Ok, entonces bueno, esta sería la facturación de forma libre y nos iríamos a la última de que es punto de venta, que es para los que facturan con máquina fiscal que no tiene mayor complicación. Entonces, yo aquí llamo mi cliente, llamo mi artículo, ya esto pues los que facturen con máquina fiscal lo conocen, trabajar con el módulo y cuando voy a darle cobrar, fíjense, creo que a esta empresa no le tilde, a ver, cobro directo, perdón. Esto para los que tienen máquina fiscal, ya esto lo tienen parametrizado. ¿Sí? Esta parametrización no va a aplicar porque seguramente pues ya ustedes lo tienen configurado. Y que esto se hace cuando se crea la empresa y se conecta la máquina fiscal, esto normalmente lo hacemos con el cliente. ¿Sí? Entonces fíjense, cuando vayamos a facturar por punto de venta, aquí, artículo, fíjense que cuando yo le dé cobrar, aquí tenemos el cuadro. ¿Sí? Son 77,08 bolívares o según la tasa de 4.43 son 17.4 dólares. 17.40 dólares a la derecha. Entonces supongamos que el cliente me va a dar 15 dólares. Fíjense que el sistema multiplica los 15 por la tasa y me da esta tasa, estos bolívares. 66,45 que es lo que va a ser objeto al IGTF. A eso le saca el 3% y me lo lleva a dólares como modo referencial. Pero realmente lo que yo voy a percibir dentro de la facturación son estos bolívares. ¿Por qué? Porque recordemos que en la factura fiscal no admiten dólares. ¿Sí? Entonces, el sistema aquí me está llevando estos bolívares y su equivalencia al 3%, pero a su vez me muestra cuánto representa ese IGTF en dólares. ¿Sí? Y nada, aquí termino mi cobro. Supongamos que los otros 12,62 me lo dio por tarjeta y ahí ya me cuadra mi factura. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? A ver, ¿es en línea con el sistema? No, no, todavía no tenemos, el módulo se llama punto de venta, pero no está conectado al punto de venta como si lo tienen algunos sistemas como el de Farmatodo y algunas de esas tiendas de ropa o comida. Pero por ahora no. ¿Sí? El módulo se llama punto de venta en sí porque es como para facturaciones rápidas, pero que tenga alguna conexión con los puntos de venta, valga la redundancia, no. ¿Sí? Entonces nada, ya aquí lo que nos queda es cobrar y ya el sistema saldría eh, su factura normal. ¿Sí? El módulo de punto de venta básicamente lo que hicimos fue adecuar eso del IGTF para que salga impreso, pero como dijimos en la charla, en las máquinas fiscales Bematech y el EPOS, en los modelos. ¿Sí? Ya por ahí se vienen otras casas de máquinas fiscales. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta? A ver, por aquí Enrique. A ver, ajá, vamos a ver, discúlpeme, ajá, ya entiendo. En oficina sería solo imprimir gala
Sí, o sea, si somos facturas tradicionales, forma libre, bueno, nosotros llamamos tradicionales, pues, pero es como que lo más común. Forma libre, el primer ejemplo de otros cargos es el que aplica para nosotros. Ese va a ser nuestro escenario. Este último es para los que facturen con máquina fiscal. Enrique nos pregunta si hay una devolución del punto de venta, ¿cómo se hace con el IGTF? No, bueno, tú haces tu devolución completa y el sistema te haría tu devolución. El tema es que no te puedo mostrar aquí un escenario porque no tengo una máquina fiscal, pero desde aquí donde dice devolución reverso o nota de crédito, tú podrías hacer la devolución y él te va a traer con todo el IGTF. Sí, sí, en tal caso vas a entregar el dinero, ¿no? Que eso no pasa mucho. Pero bueno, puede que pase. La mayoría de las tiendas o farmacias, etcétera, tienen esa política de no entregar el dinero. Te cambio la prenda o el medicamento, pero no te doy el dinero. Sin embargo, pues la opción está, la nota de crédito o devolución y él te va a devolver la factura con todo y el IGTF. Ajá, en el caso de que yo tenga unos clientes como prestador de servicio, tú le prestas servicios al cliente. Ah, bueno, creo que ya te respondí porque pusiste OK. ¿Alguna otra pregunta? Ok, fíjense, básicamente la charla llega hasta aquí. Esto es todo lo que tenemos contemplado hasta hoy 18 de abril con el IGTF. Se van a seguir haciendo mejoras, se van a seguir haciendo adecuaciones, adaptaciones, a medida que pues se vaya aclarando un poco más esto del impuesto, ¿sí? Y que bueno, se vaya normalizando el tema de que la mayoría tenga sus impresora, su sistema actualizado, pues nosotros también vamos a ir sacando versiones. ¿Sí? No se sorprendan si hoy sale una versión y dentro de 3, 4 días sale otra, que vamos trabajando, como les digo, a la marcha o en la marcha de este impuesto. Como les dije al principio, si quieren tener la charla grabada, para tenerlas en sus archivos, descargarlas, etcétera, envíen su correo electrónico con su nombre para hacer el envío de la charla una vez que ésta esté en la nube. ¿Sí? Envíen su correíto por allí en el chat, que eso pues lo vamos a ir guardando y posteriormente le vamos a hacer envío de la información. ¿Sí? Sin más que acotar y esperando que bueno, la charla les haya servido de mucho, les haya despejado algunas dudas. Como les digo, bueno, seguimos trabajando en la marcha, seguiremos haciendo mejoras, actualizaciones, adaptaciones. Espero que la charla les haya servido, les haya despejado muchas dudas y espero su correo y que pasen una feliz mañana. Hasta luego.